como invitada a la máster María Fernanda Morales, tecnóloga en alimentos de la SPOL, máster en Ciencias Mayor en Bioquímica de la Universidad de Oregon en Estados Unidos, profesora de la SPOL desde hace 27 años en las materias de microbiología de alimentos, inocuidad alimentaria y bioquímica alimentaria. Profesora de posgrado de la Universidad de la SUAY en las materias de buenas prácticas de manufactura, procedimientos operativos estándar de saneamiento, implementación y auditor HACCP. Ha sido parte del proyecto CEDIA, Inocuidad Alimentaria, Estudio de Alimentos Preparados en la ciudad de Guayaquil. Es consultora 20 años en seguridad alimentaria para varias empresas en manufactura de alimentos y servicios de alimentos. Le damos una gran bienvenida a la máster Morales. Ahora les presento al máster Luis Arce, tecnólogo en alimentos, máster en gestión de calidad y productividad, auditor líder en sistemas de gestión de calidad e inocuidad alimentaria desde hace 14 años, docente en maestría de gestión de calidad y productividad para la Universidad de la SUAY, instructor y asesor para la industria alimenticia, gerente general de Inoqualitas S.A., empresa dedicada a servicios de consultoría, asesoría y capacitación. Y le agradecemos mucho al máster Arce porque gracias a esta gran iniciativa y por acompañarnos el día de hoy. Ahora le doy la palabra a María Fernanda Quirola para que puedas dar las palabras de bienvenida a todos los asistentes del día de hoy. ¿Qué tal? Buenos días con todos. Bueno, antes que todo, quiero agradecerle a Luis y a María Fernanda Morales por estar aquí presente con nosotros, como siempre. Agrorum preocupado por la necesidad de llevar la información a la vanguardia a nuestros clientes y evidentemente la problemática que se vive hoy en día. Ambas compañías, tanto Agrorum como Inoqualitas, decidieron proponer un tema bastante interesante que nos permita tener información veraz, información de última mano, donde se tienen las últimas investigaciones acorde al comportamiento del virus en la industria de alimentos. ¿Cuáles van a ser las pautas que debemos tomar en cuenta para el momento de implementar mecanismos de prevención de COVID dentro de las plantas de alimentos? Y asimismo, ¿cómo afecta este virus, ¿no? También en la parte de lo que es asuntos regulatorios. Por ese lado, hemos procurado que esto sea un tema bastante amplio, es un tema muy grande que se tienen que abordar de manera rápido, de 30 minutos. Pudiéramos explayarnos posiblemente todo un día, pero hemos logrado que tanto la máster Morales como el máster Arce desarrollen estos temas en cápsulas, de manera que sea una idea que nos permita a nosotros tener un planteamiento inicial y a partir de ello, pues, desencadenar cualquier inquietud que tengan en preguntas y respuestas, también lo pueden hacer, y posteriormente, pues, tenemos los contactos de ellos y también, pues, de la empresa para que puedan hacer cualquier solicitud o requerimiento. Primero que nada, les agradezco mucho a los asistentes por estar conectados a pesar de las tareas diarias del teletrabajo, que a veces es un poco complejo en el día a día. Y pues esperemos que puedan disfrutar al 100% y bueno, de aprovechar estos conocimientos que nos van a compartir. Un abrazo también para la gente de Perú. Clientes y no clientes, es un gusto tenerlos siempre y como invitados en nuestros webinars. María Fernanda Morales y Luis Arce son dos referentes importantes de la industria de alimentos en Ecuador y en otros países también, ya para algunos también en Perú los conocen. Así que pues damos la bienvenida a este evento y comenzamos. Ok. Buenos días con todos. Muchas gracias a Agrorum, a Inoqualitas, por permitir crear estos espacios para poder difundir los conocimientos, actualizarnos en este nuevo tema en donde nos hemos enfrentado y hecho día a día, o aprendido día a día, o hecho el andar y el caminar el día a día.
Antes de yo empezar, quiero primero mostrar mis respetos y mi consideración para todas las familias que han perdido familiares en esta guerra biológica. Principalmente las familias de Guayaquil, en donde Guayaquil se convirtió en el centro de la epidemia en mi país. Con ellos, mis respetos y mi consideración. Yo voy a comenzar mi ponencia, voy a apagar el video para poder que la diapositiva se presente en toda su extensión, y como ya nombraron o definieron y describieron la metodología, al final de las presentaciones pues se harán las preguntas y pues nosotros volveremos al podio para poder participar con las respuestas. Este es el tema: COVID-19, inocuidad de los alimentos, orientaciones para las empresas alimentarias. Comenzamos. Según el Outbreak Readiness, en relación a los impactos en el 2019, dice que el mundo es un hervidero de potenciales amenazas y que los movimientos humanos han estado asociados a la dispersión de enfermedades infecciosas durante siglos debido a la conquista, exploración, comercio y por la inmigración. Según la Organización Mundial de la Salud, cada mes se producen 7.000 nuevas señales de brotes potenciales, lo que genera 300 seguimientos, 30 investigaciones y 10 evaluaciones de riesgo. Me encantó de este paper este mapeo de causales infecciosos alrededor del mundo y que han influenciado en determinar outbreaks o epidemias puntuales o dispersas en este mapa. Cada uno de los colores de este mapa, azul, anaranjado, y este color que yo no sé si alcanzan a ver, que es un color como turquesa, identifica si es un patógeno nuevo emergente, como aquellas de color azul, o si es un patógeno reemergente, como aquellas que están en la ruta de color naranja, o si es un patógeno intencionalmente puesto, ¿sí?, como es la del ANTRA en bioterrorismo en los años 2001-2002 en los Estados Unidos. Hacia su derecha ustedes pueden ver las rutas del SARS, su posición, su ruta en el Medio Oriente, y también uno de los que estamos nosotros familiarizados por ser un microorganismo transmitido por matrices alimentarias en alimentos y bebidas contaminadas, como es la E. coli enterohemorrágica o 157H7. También proponen en este mismo World Economic Forum Outbreaks un gráfico en donde está por cada año cuántos números de países han sido involucrados en ese año en brotes de enfermedades significantes y que han sido declaradas como epidemias internas. No se han expendido como este para verse declarada pandemia, pero sí señala los países involucrados en cada año. Por ejemplo, en el año 2018, alrededor de 26 países fueron involucrados. Habría que ver o habría que hacer la trazabilidad de cuál fue el causal, cuáles fueron la ruta que tomó el causal para poder involucrar 26 países. En uno de los seminarios que yo he estado, europeos, dictado por una doctora, como es la doctora Charo Marín de Santos, profesora de la Universidad Complutense de Madrid, he tomado ciertas diapositivas de ella. Esta es una diapositiva de ella de su web seminar para identificar las pandemias del siglo XX, y una de esas es la bien conocida gripe española, pero como vamos a hablar más adelante, muchas de esas epidemias y pandemias han sido transmitidas por virus zoonóticos. Epidemias y pandemias continuamos del siglo XX y del siglo XXI. La influenza aviar, la gripe asiática, la gripe de Hong Kong, me faltó la influenza porcina, SARS, MERS, que son los familiarizados. Una vez estudiado el genoma de este COVID-19,
familiarizado con la familia Coronaviridae y familiarizado a los microorganismos virales responsables de los síndromes severos respiratorios. En uno de los papers de este barrido de papers para poder estar con ustedes, hay un paper que se denomina Aumento Global de Brotes de Enfermedades Infecciosas en Humanos, en donde determina la frecuencia de los brotes de enfermedades a lo largo de 33 años, 1980 al 2013, y de 112 brotes que propusieron o estuvieron envueltas 215 enfermedades infecciosas humanas, que comprenden más de 44 millones de casos que ocurren en 219 naciones en este periodo de tiempo. Las bacterias, los virus, las enfermedades zoonóticas, es decir, de aquellas que están involucrados virus animales o microorganismos animales, y las causadas por patógenos transmitidos por los hospedadores de vectores, fueron responsables de la mayoría de los brotes en el conjunto del estudio. Ellos presentan una tabla, me gustó mucho de ella, en donde ellos tipifican el tipo de transmisión en los datos completos, si fue por un vector transmitido directo, como los virus zoonóticos, o un vector o una enfermedad no transmitido por un vector, es decir, directamente por humano, de humano a humano, el tipo de huésped, si fue zoonótico, si fue si fue específico en humano, la taxonomía, si fue virus, bacterias, parásitos, hongos y protozoos. Lo que ellos dicen que en la unión entre virus y bacterias, que vamos a ver la conclusión, ambos representan el 70% de los causales en este periodo de estudio. En conclusión, ellos llegan a determinar que hay un aumento en el total de brotes y la diversidad de enfermedades desde 1980. Las bacterias y virus representan el 70% de las 215 enfermedades, causando el 88% de brotes. El 75% de las enfermedades fueron zoonóticas, causando el 56% de los brotes, en comparación con el 44% de los brotes causados por enfermedades transmitidas específicamente entre humanos. Que los patógenos transmitidos sin vectores fueron comunes, como lo mencioné, 74% de las enfermedades, y causaron 87% de los patógenos que fueron transmitidos por vectores. Algo importante en este paper es que señala que la mayoría del impacto en enfermedad de un periodo de tiempo, la salmonelosis causó la mayoría de los brotes de cualquier enfermedad en conjunto, 855 brotes reportados desde 1980. Sin embargo, la gastroenteritis viral, típicamente causada por algunos norovirus principalmente, fueron registrados y causados 15 millones de enfermedades. Es decir, mucho más impacto han tenido este tipo de enfermedades que todos los estudios en este periodo de tiempo de los brotes y causales de enfermedades. Estos gráficos también presentan el número de outbreaks, de brotes o de epidemias causadas por lo largo de 1980 hasta el 2010 y ponen diferentes causales, por ejemplo, la diversidad de enfermedad, el tipo taxonómico del causal, sea hongos, parásitos, protozoos, virus, bacterias, ¿sí? Entre virus y bacterias se reparten, es alrededor del 70-75%, los que son transmitidos por vectores específicos humanos y por microorganismos zoonóticos específicos humanos, y si tienen una intervención intermediaria de algún animal, y por los que fueron causantes con vectores y sin vectores. Otro de los gráficos que quiere identificar no solamente por qué se dan las epidemias como causal, sino otros causales, es el aumento de la población. Sí, hace 3.000 años la población fue de 100 millones, a inicios del siglo XX 1.000 millones, a final del siglo XX 6.000 millones, y se prevé que para el 2050 habrán 10.000 millones de habitantes.
esta presión del crecimiento poblacional hacia los entornos naturales que pueden dar como consecuencia la destrucción posiblemente de contenedores biológicos para la dispersión de tanto microorganismos en el planeta, es uno de los principales causales. También es esto, la misma depredación de bosques y de otros ecosistemas que han servido en algún momento de muralla y de malla para controles de dispersión, han sido pues destruidas para cultivos, para la urbanización y para otras cosas. El tema climático, la emergencia climática como consecuencia es otro de los vectores señalizados como el factor de consecuencia para la distribución de microorganismos en el planeta. Y por supuesto, la globalización y los viajes internacionales que han permitido que vectores microbiológicos que puedan atentar a la salud del hombre se dispersan muy fácilmente. Una de las consecuencias que las estoy manifestando es la migración global de países árabes a Europa o entre nosotros en América Latina, la migración que ha permitido pues difusión de microorganismos en todo el planeta. De hecho que el planeta se expone no solamente a virus emergentes, sino también a bacterias emergentes. Es decir, la continuidad de que un microorganismo se exponga ante todos estos factores que he explicado es común, es algo previsible. En el 2002 apareció el SARS, y en el 2012, 10 años después, apareció el síndrome de MERS. Así que se prevé que puedan resurgir nuevos patógenos o reemerjan patógenos que ya han estado en el planeta. Esta es una pirámide que se llama la pirámide patógena, que señala los niveles para lo cual se llega, o por lo menos indica hasta el nivel 4, en qué momento puede atravesarse las barreras y llegar a este nivel que señala una dispersión epidémica. El primer nivel es el nivel de la exposición, el segundo es de la infección, el nivel 3 de transmisión y el nivel 4 del spread epidemic, que es la expansión del microorganismo en términos poblacionales para declararlo una epidemia. Las rayitas negras son las barreras que han podido contener o no que un nivel cruce a otro nivel. Bueno, y pues estamos enfrentando y siendo testigos de la pandemia declarada por la OMS a finales de febrero e inicios de marzo por este virus que es un COVID-SARS o SARS-CoV-2, que denominado COVID-19, inicialmente lo denominaron Novel-19, ahora habían dos subespecies, la subespecie SARS-1 y la subespecie SARS-2, pero la SARS-2 es más difusa y más patógena, se ha difundido mucho más que el SARS-1. Este virus es un virus que tiene un tamaño de 100 a 160 nanómetros, está envuelto en una bicapa lipídica con un ARN monocatenario positivo. Su genoma es alrededor de 26 a 32 kilobases. El genoma es muy importante porque codifica 4 proteínas importantes. La proteína S, que es la proteína de los spikes, de estas salientes, de estos picos que salen del virus, muy importante, porque es el medio de comunicación y del tropismo del microorganismo con su entorno, con los estímulos de su entorno. Y por lo tanto, posiblemente fueron los más estudiados y han sido los más estudiados como receptores de identificación de las células target, y hay uno de los receptores mayormente estudiados que se llama AC2, para poder abrir las puertas de nuestras células a la inyección o a la penetración del ácido nucleico viral. La otra proteína es la proteína E, que especifica para la envoltura del virus.
La otra proteína tiene que ver con la especificidad de la síntesis de la membrana, es todo el genoma del virus. Y la última proteína que está asociada con el RNA se denomina proteína N, que se denomina nucleocápsida, o capsid, o nucleocapsid, que es la estructura que está pues determinando cada uno de la replicación viral en temas proteicos, y principalmente esas son las 4 proteínas que ya se han identificado. En este paper que se llama Ecological Origin of Novel Human Pathogens, sí, especifica el número de patógenas especies, pero que han estado implícitas o a un grupo taxonómico específico, a una categoría taxonómica específica, en un total de 1.299 estudios de las especies desde el 1987, desde 1980 ha habido un 87 casos o brotes específicos para todo el número de casos estudiados. En el caso de bacterias 11 han sido responsables, hongos 12, y para el caso de virus, que es de nuestro interés, 58 han sido los indicados ser los causales desde 1980. Otro que me gustó esta tabla, que es la tabla número 3, en donde el patógeno que está a su izquierda involucra la enfermedad, que es la columna del medio, pero al mismo tiempo en la columna de la derecha ubica el origen de un huésped, generalmente de vector zoonótico, y por ejemplo, para el virus del SIDA, por supuesto están los primates, para el virus del SARS, que está aquí yo señalando, está el murciélago. Para el SARS, que fue el síndrome respiratorio agudo severo identificado o que inició en noviembre del 2000, a finales del 2002, está el murciélago, y como un intermediario mamífero hacia el hombre, la civeta de palma, que ya lo vamos a ver más adelante. Estos son los 3 posiblemente virus mayormente estudiados y que han sido responsables de epidemias y de la pandemia que hoy estamos viviéndola. El de SARS-CoV, que se inició a fines del 2002, se dice que su migración como huésped hacia el humano, su origen fue el murciélago, pero tuvo un mamífero intermediario que fue la civeta. Este animal, que es predominante en el Medio Oriente, y he leído y he tenido que ver las imágenes porque no es un animal de América Latina, es muy parecido al zorro y parece ser que también es de consumo en la China y del Medio Oriente. Las consecuencias fueron 8.000 casos, 800 fallecidos e involucrados 26 países, como se lo nombró en uno de los cuadros al inicio de mi presentación. Otro de los virus asociados con la familia de los SARS, como comenté, coronaviridae, por las espículas, por estos estructuras proteicas que se llaman en inglés spiky y que le dan la forma de corona al virus. En este caso es el MERS, se lo ligó con la carne de camello y leche cruda consumida en el Medio Oriente. Pero al igual que el SARS anterior, se vincula que el huésped zoonótico original fue el murciélago y que el mamífero intermediario fue el dromedario, transmitido por el consumo, como les dije, de carnes y de leche cruda del dromedario. Pues se aparece 10 años más tarde del SARS. Fueron 2.500 diagnosticados, su capacidad de transmisión y de difusión fue pequeña y por eso no llegó hasta América y no evolucionó pues para poder definir como pandemia a alguno de estos 2 virus, ¿no? En el caso de COVID-19, como todos nosotros sabemos, que es otro SARS, es el CoV-SARS-2, nació, o por lo menos los casos iniciales se reportaron en la provincia de China de Hubei, cuya capital es Wuhan, ¿sí? Se ha declarado como pandemia
si bien es cierto, lo conocimos ya desde noviembre, fines de año, diciembre, recuerdo la preocupación que se tenía por el año chino y que querían parar para no darse las festividades del año chino y evitar la transmisión del virus. Ya el primer caso en Ecuador se reporta el 15 de febrero de este año y es declarado pandemia ya a inicios de marzo de este año por la Organización Mundial de la Salud. Hasta el lunes de esta semana, estos han sido el impacto y lo que ha causado este virus. 4.292.139 confirmados, 1.508.029 recuperados y 293.241 personas fallecidas. La diferencia de esto será personas que aún se están, dentro de los confirmados, aún se están recuperando. Bueno, esta es una de las investigaciones que más me ha gustado, se llama Unveiling the Origin and Transmission o 19 COVID SARS-2. Aquí dan una línea en el tiempo desde que fue notificado la aparición del virus, que fue en diciembre 1, ¿sí? En enero ya 1, este virus fue ya detectado por muestras ya en China. En enero 7, el patógeno ya se lo identificó y se lo nombró como el 219 CoV-SARS-2. En enero 11 se confirma, se reporta ya las primeras muertes. En enero 23, ya Wuhan comienza a estar bajo cuarentena. Y pues así sucesivamente, en enero 30, la Organización Mundial de la Salud declara ya una emergencia pública internacional y en febrero 3 hay ya mayor de 14.500 confirmados de casos y 305 muertos reportados en China y en 23 otros países. La incógnita está en cuál será el intermediario mamífero entre el murciélago hacia el hombre. Recordemos que el SARS, que apareció en el 2002, tiene la civeta. El MERS fue estudiado, el tema del intermediario mamífero en los dromedarios y su modo de transmisión hacia el ser humano. Uno de los papers consultados para esta charla se denomina Pangolins Harbor SARS-CoV-2 Related to Coronavirus, cuyo autor es el doctor Ganshu Han. Propone que ha habido mucha relatividad filogénica por el estudio tanto de una especie que se llama pangolín, que también es un animal presente predominantemente en el Medio Oriente y que es parecido, como les comento, acá en Latinoamérica yo he tenido que involucrarme a conocer este tipo de animales y me parece que es muy parecido, aunque redunde, al armadillo. Bueno, el doctor Xu Huang ha propuesto que la relación entre el murciélago, el pangolín, hacia el ser humano como vectores intermediarios zoonóticos desde el original que fue el murciélago, ha concluido que puede haber esta intermediación del pangolín hacia el ser humano por el estudio de todos los SARS o de todos estos coronavirus en estas especies. Y resulta ser que pueden compartir aminoácidos proteicos o afinidad de aminoácidos de las proteínas y que también puede compartir sitios de unión a las células como el sitio RBD o sitios muy parecidos de receptores RBD, o también en este estudio proponen los 3 escenarios de transmisión, desde el murciélago, pangolín, ser humano, el primer escenario, murciélago, pangolín, a más humanos en esta propuesta, en este segundo escenario, y en un tercer escenario que el murciélago fue a la par
transmisión hacia el ser humano y hacia el pangolín. Es posible, esperemos más confirmaciones y estudios para que concluyamos que el pangolín ha sido el intermediario desde el murciélago de la transmisión de este nuevo virus 19-CoV SARS-2 al ser humano. El COVID-19 en Sudamérica, en los primeros días, los cuadros o rectángulos azules está ya para Ecuador, para febrero 16, la primera fecha de ingreso del primer caso confirmado, y así sucesivamente los recuadros verdes son las fechas de los primeros casos confirmados en Latinoamérica. Los cuadros rosados son las fechas de suspensión de eventos públicos y de concentraciones. Los cuadros 2 son la totalidad de la cuarentena o parcialidad, y los cuadros negros son las fechas de los primeros fallecidos. ¿Qué sabemos de esto en tu toma de transmisión? Creo que la mayoría hemos estado involucrados en la lectura para ir conociendo de este virus, y por supuesto los que estamos relacionados a alimentos hemos puesto mucha atención en el avance de ciencia y en el avance de las técnicas. Lo primero que supimos es que es un virus transmitido persona a persona, ¿sí? Una de las sintomatologías es tos, y esa tos puede involucrar la suspensión de gotas o también la dispersión de gotas sobre superficies inherentes, y ya vamos a hablar un poquito de los tiempos que se han estudiado para la sobrevivencia de este virus, y que puede ser transmitido entonces por persona a persona o por manos que puedan tocar la contaminación de estas personas que han difundido a través de su sintomatología a superficies inertes que nosotros podemos con nuestras manos llevarla a cara, nariz, boca, ojos. La mayor parte de la referencia aún no implica que este microorganismo sea declarado como un virus entérico. El 7 de abril, la Organización Mundial de la Salud y la FAO, que es la Organización de Alimentos y de la Agricultura, señala que no hay suficiente evidencia de este virus para que sea transmitido por alimentos. Es decir, que no hay suficiente evidencia aún que las matrices alimentarias sean intermediarios de enfermedades transmitidas por el alimento contaminado por el virus o empaques de alimentos de contacto directo con el producto. La Comisión Europea también, he bajado muchas preguntas en línea que le hacen a la Comisión Europea. Una de esas es, ¿cuál es el riesgo de infección por COVID-19 a través de los productos alimentarios? Y la Comisión Europea también señala que a pesar de la gran magnitud de la pandemia, hasta la fecha no se ha notificado transmisión alguna del COVID a través de consumos de alimentos. También en online, ustedes pueden entrar a la página principal de online, ir a alimentos y poder poner en la página principal todos los asuntos de COVID-19, que es la página, que es el gráfico central de la página, y llegar a las preguntas y respuestas online. Y uno de esos es si debo registrar los productos alimenticios producidos en las instalaciones durante el tiempo en que el trabajador potencialmente estaba eliminando el virus mientras trabajaba. La respuesta de la FDA fue lo siguiente: no anticipamos que los productos alimenticios tengan que retirarse del mercado, ya que actualmente no hay evidencia de que este virus sea asociado a alimentos o envases de alimentos. Además, se requiere las instalaciones que controlen cualquier riesgo que pueda estar asociado con los trabajadores que están enfermos. Es decir, el virus hasta el momento no se lo identifica como un virus entérico, pero sí está correctamente identificado que esto es un virus que afecta al personal y por lo tanto influye en el tema del ausentismo y productividad como negocio.
Otra de las preguntas de FDA de Online es que si un trabajador en instalación o granja de procesamiento de alimentos ha dado positivo como COVID-19, si se debe de cerrar la instalación, si es así, ¿cuánto tiempo? FDA responde que las instalaciones de alimentos deben seguir los protocolos que indican las autoridades locales o de país e inclusive los protocolos de la planta para evitar el impacto hacia el personal, pero no al producto. Insisto, las referencias de estos organismos que son sumamente reconocidos todavía no declaran al microorganismo como un microorganismo que puede ser transmitido por matrices alimentarias. Sin embargo, los síntomas de COVID-19, que también los conocemos, los síntomas más comunes, son fiebre, cansancio, tos seca, y algunas personas también tienen estas molestias, congestión nasal, dolores corporales, secreción nasal, dolor de cabeza, perdón, dolor de garganta, dolor de cabeza, ¿cierto?, por la fiebre, y diarrea. Entonces, antes de poder concluir que este virus puede o no ser transmitido o por matrices alimentarias, tenemos que reconocer que hay mucho por investigar. Veamos entonces qué bibliografía consultada se ha dado para poder entonces definir que este virus podría ser un virus que a la larga de la investigación, porque es un virus de 4 meses y aquí no hay ningún especialista sobre el asunto, es un virus que no nos ha dado lugar a respirar por la cantidad de enfermos y fallecidos que han presentado la sintomatología para declararlo como un virus de síndromes agudos respiratorios o que provocan neumonía. Hay una de las investigaciones que me ha gustado que dice que si el virus se envuelve este virus como un virus entérico en una contaminación fecal oral, si es posible ese tipo de transmisión para el CoV-SARS-2 o CoV-2-SARS. Bueno, en ese estudio, sí, han determinado que 10% de los pacientes presentaron diarrea y náuseas 1 o 2 días antes de presentar los síntomas respiratorios. También hacen un barrido en investigación para los virus SARS, ese que provocó en el 2002 el síndrome respiratorio agudo, y el de MERS, y que han estudiado condiciones ambientales como los drenajes hospitalarios y que han considerado la suficiente evidencia por excreciones fecales que tuvieron la habilidad de poder ser transmitido a través de la ruta fecal oral. Entonces se abre, por lo tanto, la puerta para la investigación, mayor investigación, a las nuevas rutas de predominancia de este virus para poderlo declararlo como entérico. Una cosa es verdad, la mayoría de las células comparten un receptor que se llama el receptor AC2 o en español ECA2, que es un receptor que da la puerta de entrada al virus y que es predominante en casi todas las células del tejido humano. Por eso el virus puede entrar al riñón, puede entrar adicionalmente al pulmón, a otros órganos. Inocuidad alimentaria, pues aquí todos los que estamos participando estamos involucrados desde hace muchos años en la inocuidad alimentaria y en instaurar políticas dentro de plantas y servicios de alimentos que prevean la introducción de peligros de diferentes tipos a la cadena de producción, sean biológicos, químicos, físicos, alergénicos si los separamos del peligro químico por la activación del sistema inmunológico, y hoy en día por el Food Safety Modernization Act de los Estados Unidos, en los planes RPC, el análisis del peligro radiológico. Este tipo de peligros son previsibles y la posibilidad de control. Muchas medidas hace muchos años nosotros hemos aplicado para prevenir la introducción de cualquier tipo de estos peligros a la cadena productiva. Y por lo tanto, desde hace muchos años, aquí en el Ecuador, desde que los Estados Unidos en el 97 nos
impuso obligatoriamente que para camarón y todos los productos del mar se enviaran los planes ASAP, el tema y el dinamismo de implementar políticas y normas concernientes a esa previsión y a ese control hemos tenido entonces muchos años. Muchas medidas han sido aplicadas, medidas gracias a Dios que han creado hábitos que nos han permitido controlar dentro de la planta y de los negocios de servicios de alimentos este tema de este nuevo microorganismo y que nuevamente evidencias para declararlo como virus entérico no es suficiente, pero que sí hay barridos bibliográficos que abre la puerta a la investigación y a la duda. ¿Qué en el tema de inocuidad alimentaria hemos acentuado? ¿Qué nuevo se ha hecho? ¿Qué incrementando frecuencias hacia qué actividad se ha hecho, se ha aplicado? Lo primero es el control de ingreso, pero no solamente a la planta. Nosotros, para inocuidad alimentaria, el que quiere ingresar como visitante personal administrativo debe ponerse toda la ropa protectora y cumplir todas las políticas que pretenden la introducción de los peligros que tienen predecibilidad y control transmitidos por matrices alimentarias. Lo que nosotros hemos visto y lo que posiblemente el temor al desconocimiento de este virus ha permitido es poner los famosos túneles de sanitización, no sé cómo lo llaman, mangas de sanitización, en donde no solamente el personal que va a la planta entra por estos túneles, también van choferes, proveedores, personal administrativo, y en mi país, en la ciudad de Guayaquil, lo hemos visto instalados muy cercanos a las garitas, donde están los personal de guardia, por donde va entrando toda persona visitante o no. Quiero hablar algo de los túneles de desinfección. Lo primero quiero que vean que un túnel de desinfección es esto, es una estructura metálica cuyos paneles o cuyas paredes tienen diferentes tipos de materiales. Los he visto de policarbonato, de acero inoxidable, de plástico. Bueno, he visto también de paneles, poliuretano panel, que tiene un tanque con las capacidades promedios de 500 litros de la solución sanitizante. Tiene una bomba conectada a un motor, una bomba que puede tener una presión que permite el método de nebulización. Y hablemos un poco de esto. Lo primero que quiero comentarles es que los desinfectantes químicos se evalúan por su riesgo para la salud y la seguridad a través de las rutas de exposición normalmente esperadas. Lo segundo, este método de pulverización o nebulización reduce el químico a pequeñas gotas de un promedio de menos de 20 micras. Una micra es la milésima parte de 1 milímetro, estamos hablando de 0.020 milímetros. Este tamaño de partícula o este tamaño de gota tiene mucha posibilidad de ser inhalada, llegar al tejido pulmonar profundo, donde es probable que cause un daño negativo a la salud, pero también puede poner en riesgo a las membranas de ojos y piel. Los dispositivos de pulverización eléctricos, porque esos motores están conectados eléctricamente, son más propensos a crear partículas más pequeñas con un promedio de menos de 5 micras que aquellos que son aplicados por métodos manuales, sean por aspersores manuales o sea por la famosa bomba manual. Las instrucciones de los fabricantes responsables son recomendadas para su aplicación controlada y no para una aplicación inconsistente con las instrucciones del producto. Aún así, con aplicaciones de desinfectantes no peligrosos recomendados para la industria y para los servicios de alimentos, se necesita que el personal involucrado en la aplicación de los químicos usen el equipo protector. La resolución del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional en abril del 2020 señaló lo siguiente, que luego de revisar la evidencia científica recolectada con los productos desinfectantes y el uso de productos de desinfección de superficies en contacto directo con el ser humano,
mucosa oral, nasal, piel, etcétera, los equipos técnicos concluyen que no se encuentra evidencia que apoye la aplicación de químicos directamente sobre las personas y sus vestimentas como medida de desinfección para un virus con las características del SARS-CoV-2. Al contrario, el contacto directo con estos químicos concentrados o diluidos sobre piel y mucosas podría generar afecciones a la salud, sequedad, irritación, afecciones respiratorias e inclusive pueden ser cancerígenos. Otro de los túneles que veo que el personal de la industria baraja como opción son los túneles con ozono. Son los túneles de desinfección personal con ozono. Las referencias detallan lo siguiente. Quiero que sepan que el ozono hoy en día es una de las alternativas aplicadas a pacientes confirmados con este virus, con la enfermedad. La referencia detalla lo siguiente. Una concentración de 0,1 a 0,2 ppm de ozono se logra desactivar el 99% del virus como rotavirus, poliovirus, pertenecientes a los coronavirus, más por las espículas, por ese spike proteicos y por sus formas estructurales proteicas. Otra de las referencias señala que una exposición segura de ozono para una persona es de 0,1 ppm en 10 horas por día o de 40 horas por semana. Uno de los papers que me gustó también para la presentación de esta charla, de este foro, se llama Ozone for Inactivation of Aerosolized Bacteriophages. Los bacteriófagos son virus que atacan a bacterias y el estudio fue centrado en la aplicación del ozono para inactivar 4 bacteriófagos aislados y que se transmiten por el aire. Uno es el MS2, el PX174, P6 y T7. Las variables de estudio fueron diferentes estructuras de las cápsidas virales que no son otras que las estructuras que envuelve y protege el ácido nucleico viral, exposición de tiempo y humedad relativa. ¿Cuáles fueron sus encuentros? Los encuentros fueron que las fracciones virales decrecieron exponencialmente con el incremento de la dosis de ozono de 0,34 a 198 y de 0,80 a 4,19 miligramos por metro cúbico. Entre paréntesis les he puesto la derivada o la conversión en minutos, miligramos por litro o minutos por ppm. Entonces, si lo convertimos a ppm es 0.00034 minutos ppm a 0.00198 minutos ppm y de 0.0080 a 0.0419 minutos ppm. La investigación muestra una tabla de las características de los bacteriófagos, de estos 4 bacteriófagos usados en el estudio, da las tallas, ¿sí? El virus nuestro, pues, de estudio hoy en día es de 100 a 160 micras, pero pues da una información que nos permite correlacionar cualquier tipo de investigación dentro de plantas y que nos permita apoyarnos en la referencia, sobre todo en los análisis de peligro, se estime o no se estime el virus como una posibilidad y una alta gravedad. La forma, icosaédricas para unos, esféricas para otros, es decir, los icosaedros son polígonos de 22 lados idénticos. El genoma, las proteínas y las envolturas, ¿no? Nuestro virus es un ARN monocatenario positivo. Nuestro sistema, porque la replicación viral ya lo lleva a cabo la genética, el genoma, el sistema enzimático genético nuestro, y no necesita, lo copia inmediatamente por ser un monocatenario positivo. Otra de las cosas que quiero comentarles es el uso de los túneles, cualquiera que sea ello, y la opinión de la Organización Panamericana de Salud. Para la Organización Panamericana de Salud, ellos no permiten ningún tipo de túnel, ni el túnel de desinfección con químicos, ni el túnel de desinfección con ozono, ni peor, un túnel con radiación. Les he puesto esto por el tema de las cabinas, de los túneles o las mangas de desinfección
aplicadas o con aplicación de desinfectantes ozono. Esto es lo que la OEPS dice, promulga, resuelve. ¿Qué hemos estado haciendo en las organizaciones un poco ante todos estos datos? Y porque la aplicación es puntual y la gota no es tan pequeña, es aplicar con rociadores puntualmente o con las bombas a todo quien pueda pasar o quien tienda a acceder a la organización, sea administración o sea otras áreas, ¿no? No necesariamente la planta. Como les dije, todo el personal va a ser rociado puntualmente. Otra de las cosas que estamos viendo y que posiblemente la he puesto y que nos ha ayudado muchísimo todas estas prácticas y hábitos que tenemos dentro de la compañía a seguir fomentándolas y a mejorar, es que el hábito del mantenimiento de la mascarilla. Muchos de nosotros, me incluyo, llega un momento en que me incomoda la mascarilla. Hoy en día hay mucha investigación sobre el efecto de la mascarilla a la salud por más de 4 horas, el efecto que tiene la acumulación de la exhalación del monóxido de carbono y a la ausencia de oxígeno hacia la acumulación de ácido láctico en el organismo. Pero bueno, una de las recomendaciones sobre el uso de mascarilla que encontré mejor está dentro del contexto del COVID-19, recomendada por la Organización Mundial de la Salud. El alcance es claro, es a las mascarillas de quirófano, sea lisas o sea de pliegues como las usamos. Y no se trata, ellos no están dando en esta información recomendaciones para las mascarillas de filtros de partículas, ni la N95, ni ninguna que son ahorita destinadas para el uso de los médicos y todo personal de salud. Y la otra cosa que es muy claro, que si bien es cierto el uso de la mascarilla es importante cuando se la usa correctamente, las otras prácticas de higiene son también parte de esta sumatoria de prácticas que tienden a prevenir no solamente enfermedades transmitidas por alimentos, sino también de interés público en este momento. El lavado de manos es uno de los que más recomiendan, ¿no? El otro control y objeto que se tiene que dedicar, y es que es de uso sobre todo en los mandos medios, supervisores, inspectores, gerenciales, etcétera, es el uso del celular como un intermediario de este virus, ¿no? O de otro tipo de microorganismo. La verdad que ya no es, el ARSA prohíbe, la Agencia de Regulación y Control Sanitario del Ecuador, ya desde el 2015 ha prohibido la entrada de celulares a la planta. He visto que muchas plantas ya tienen casilleros a nivel de las garitas donde están los guardias para que no entren celulares a las plantas. Ahora con mucho más razón. La regulación, o por lo menos las políticas internas, deberían al menos limitar a las personas que usen los celulares dentro de las plantas, pero si lo usan, hay que sanitizarlo, hay que limpiarlo. Ante eso, ya las marcas de celulares han recomendado que no puede usarse químicos sanitizantes abrasivos, tampoco lejía, hidróxido de sodio, otros tipos de detergentes que pueden dañar la marca del teléfono. Ellos recomiendan que se use aire comprimido, y si ustedes ven en rojo yo pongo signos de interrogación, porque el tema de aire es un tema que nos pone en pánico, no solamente por el tema de COVID, sino por el tema de transmisión de otros tipos de microorganismos, sobre todo aire forzados. Pero también recomiendan que se use toallas húmedas que contengan 70% de alcohol isopropílico. Así que con todos estos consejos y para evitar el daño del celular, mejor dejar el celular antes de entrar a la planta. El control de los objetos extraños también se hace mucho más acentuado en esta época, sobre todo los que están en manos, relojes, pulseras,
Nuestras normas son mucho más estrictas por la caída de objetos extraños desde aretes, collares, etc. ¿Qué más estamos acentuando? Estamos acentuando la limpieza de empaques exteriores, no solamente de empaques con que vienen los productos, sino también de los materiales de empaque hacia las líneas de producción. Y también estamos haciendo protocolos del manejo de residuos de estos empaques. Llámese fundas plásticas, llámese cubetas de huevo, llámese que sea, estamos haciendo mucho las fumigaciones de los materiales, sobre todo secundarios de empaques con que entran los productos y de los materiales de empaques primarios para los productos antes de entrar a la planta. Inicialmente, inclusive, para los materiales de empaque estamos como cartones, fundas plásticas, rollos, etcétera, haciendo las fumigaciones dentro de los mismos carros antes de las descargas de este material. En servicios de alimentos, un poco, si hay negocios o personas que están involucrados en este negocio, estamos muy dedicados a desinfectar estructuras o ítems que no en algún momento en enfermedades transmitidas por alimentos, nuestras normas que eviten la introducción de peligros transmitidos por enfermedades transmitidas por alimentos, aunque redunda, se están poniendo mucha atención. Por ejemplo, donde se despacha comida, se está poniendo mucha atención a la desinfección del dinero, se está poniendo mucha atención a la desinfección de las loncheras térmicas, aunque sean ajenas al negocio, se está poniendo mucha atención a la desinfección de estas loncheras. Posiblemente esto sí es nuevo para nosotros, porque una vez que ya el producto ha sido cerrado en las terrinas o en lo que tenga que ser cerrado, ya nosotros no poníamos tantas atenciones a las fumigaciones y desinfecciones tan continuas como las hacemos ahora. Y estamos desinfectando todo vector intermediario del COVID hacia el cliente o hacia el personal de la organización. Y por lo tanto se está desinfectando mucho más continuamente objetos que nunca hubiéramos puesto atención en algún momento. La FDA da en resumen mucha infografía en avisos que les he publicado un ejemplo de eso para lo que son los comerciantes minoristas, restaurantes, servicios de recogida, que son los servicios de entrega a domicilio, etcétera, etcétera, ¿no? Son muy buenos, dan muchos avisos con dibujos que nos ayudan mucho a tener un banco de datos para cuando tengamos que publicarlos dentro de la planta o en algún sector dentro de los espacios administrativos u otro sector como garitas, bodegas, baños, etcétera. Otro que hemos puesto mucha atención es al control de las limpiezas de los vehículos, a todo el vehículo, a la entrada y cuando se abre el vehículo. Es más, he visto muchas plantas que tienen ya los túneles de desinfección para vehículos. Hay que tener mucha recomendación que cuando los túneles de desinfección, que cuando el vehículo pasa por los túneles de desinfección, las puertas del vehículo, al menos del lado del chofer o del copiloto, estén cerradas. Hablemos un poquito de las superficies de contacto, cuánto tiempo sobrevive el virus en la superficie de contacto. Esta es una pregunta que se le hicieron online a la página web de la Organización Mundial de la Salud. ¿Cuánto tiempo sobrevive el virus en las superficies? Ellos responden, lo más importante que hay que saber sobre el contacto del coronavirus con superficie es que éstas se puedan limpiar fácilmente con desinfectantes domésticos comunes que matarán el virus. Diversos estudios han demostrado que puede sobrevivir este microorganismo 72 horas en plástico, acero inoxidable, menos de 4 horas en superficies de cobre, menos de 24 horas en superficies de cartón. Y por eso recomiendan pues el tema de lavado de manos, desinfección con alcohol gel, etc. Nosotros en el Ecuador recibimos esta publicación, este aviso por nuestros WhatsApp. Lo primero que me pregunté es, ¿quién dice esto? Longevidad del nuevo virus, en el aire hasta 3 horas, sobre cobre hasta 4 horas, sobre cartón hasta 24 horas,
sobre plástico de 2 a 3 días, sobre acero inoxidable de 2 a 3 días. Abajo en esta información decía estudios, artículos, New England Journal of Medicine, CDC, y comencé a investigar al respecto. Este es el artículo de investigación que tuvo base para esta publicación. Se denomina aerosol y estabilidad de las superficies del SARS-CoV-2 en comparación con el SARS-CoV-1. En este estudio se evaluó la estabilidad de los ambos virus de la cepa SARS-CoV-2 nCoV con la nomenclatura WAV1 2020 y el SARS-CoV-1 TOR2 con la nomenclatura AY274-119. Los aerosoles, cómo se puso el inóculo, fue aerosolizado, ojalá, ahora estoy aprendiendo mucho a pronunciar eso, con una partícula menor a 5 micras que la generaron con el uso de un nebulizador eléctrico de marca Colison. La estabilidad es muy similar entre ambos virus que se pudieron detectar. El virus fue viable en aerosol hasta 3 horas después de la aerosolización, 4 horas en cobre, 24 horas en cartón y hasta 2 y 3 días en plástico y en acero inoxidable. Este paper, que es espectacular, es uno de los papers que después de haber leído no sé cuántos papers me gustó para la publicación y porque fue la base para esta información inicial que tuvimos la mayoría de ecuatorianos y lo pusimos inclusive en duda. Muestra gráficos que ustedes pueden agrandarlo y manejarlo con una mano móvil que permite la visualización más grande o pequeña o focalizar en una de las curvas. La información del estudio también anexa el modelo matemático que han utilizado para instaurar las curvas regresivas, sobre todo en esta parte de abajo, y los inóculos que se pusieron en base a qué técnica se lo hizo. La técnica fue la TCID, que es el Tissue Culture Infection Dose, que es la dosis infectiva del tejido a un 50%, para llegar a inóculos de 10 a la 4, como pueden apreciar arriba. Se puede apreciar en aerosoles, en cobre, en cartón y en acero inoxidable. En esta parte de arriba ustedes pueden apreciar el tema de la sobrevivencia en horas para las X de las X, para el eje de las X horas. Cómo puede sobrevivir en aerosoles hasta casi 3 horas. En cobre, 72 horas hasta a ese tiempo han podido apreciar. Bueno, y así sucesivamente en cartón, miren, y en acero inoxidable. Por eso ellos decían que sobre plástico y acero inoxidable podía ser hasta 2 a 3 días. Igual para las curvas de regresión que pueden presentar en la parte de abajo, se presenta tanto las curvas independientes para SARS-CoV-2 y SARS-CoV-1 en los diferentes materiales. Otro de lo que me gustó ahora sí en relación a la aplicación de químicos de limpieza o de químicos desinfectantes en general, incluyendo el hipoclorito de sodio. Me gustó esta, que es la persistencia del coronavirus sobre superficies inanimadas y su inactivación con agentes biocidas. Así que el estudio solamente está enfocado a agentes de desinfección. Se hizo el estudio en 22, se hicieron 22 estudios de este virus, SARS, el SARS-CoV, también del MERS, y encontraron que este virus, el CoV, el Human CoV, puede persistir sobre superficies inertes como metal, vidrio, plástico, hasta 9 días, pero puede ser eficientemente inactivado sobre superficies si son desinfectadas con procedimientos correctos, con 62 a 71% de etanol, 0.5% de peróxido de hidrógeno o 0.1% de hipoclorito de sodio expuesto a 1 minuto.
También se hicieron exposiciones de otros tipos de desinfectantes, como agentes biocidas, como el cloruro de benzalconio y otros tipos de agentes biocidas como desinfectantes que son mucho menos usados en las plantas. La primera tabla muestra los diferentes tipos de superficie, he señalado, he resaltado, de la que nos interesa más que los otros tipos, como la del SARS o la del MERS. El inóculo, la cepa, el inóculo, la temperatura y su persistencia hasta 5 días en aluminio. En vidrio, los inóculos son de 10 a la 3 para ambos, tanto para aluminio como para vidrio, hasta la persistencia de 4 días, ¿sí? Para lo que es plástico, un inóculo de 10 a la 7 fue alto, pero ha persistido hasta 6 a 9 días. En esa misma investigación presentan la tabla, ahora sí a la exposición del biocida, y se ha encontrado que etanol en un 70% logra disminuir mayor a 3 log de la concentración viral. En el caso del hipoclorito de sodio, una concentración hasta el 0.1% logra reducir mayor de 3 log. Recuerden que ha inoculado hasta 7 log. Lo que es glutaldehído, pero que nosotros tampoco no lo usamos mucho, pero que lo he resaltado porque ha sido un encuentro aplicado al virus que es de nuestro interés. En temas de las referencias, de dónde encontrar las concentraciones de los sanitizantes que nosotros en alimentos deberíamos usar primero para los agentes biológicos de interés en alimentos. Una de nuestras fuentes más usadas es el Código de Regulaciones Federales, el capítulo 21, que es el capítulo de alimentos y medicamentos, la subparte 178, y específicamente en el inciso 178.10.10 dice soluciones sanitizantes. Los literales A y B nombran de qué soluciones y de qué desinfectante hablan, y el literal C de sus concentraciones, hasta cuánto permiten, y después de ese límite superior necesitará enjuague. He puesto aquí una de las soluciones que más nosotros empleamos, que es las soluciones preparadas con hipoclorito de sodio, lo permiten hasta 200 ppm, ¿sí? Después de eso necesitaría enjuague. Otra de las que nosotros trabajamos para alimentos es la 21 CFR 173, el inciso .300 para dióxido de cloro, en donde refieren a un cloro residual hasta de 3 ppm para frutas y vegetales, pero recomiendan el enjuague. Pero también hay listas de desinfectantes contra el SARS-CoV-2 publicados por el EPA con sus números identificatorios, y uno de los que más se está usando es el amonio cuaternario de quinta generación. Entonces es el que más yo he resaltado en esta tabla que enlista el EPA, y en donde está identificado el número de EPA, el producto, el tipo de superficie, el uso, el sitio de uso, está residencial, si está para los cuidados de la salud, etcétera, etcétera. Y el dato de publicación adicionado a la lista. Yo creo que la mayoría ya tenemos esa lista en nuestro poder. Si ustedes entran a la página oficial de la EPA, ustedes pueden encontrar esta herramienta que les permita actualizar el desinfectante que están usando y que está reconocido por EPA de aplicación para este virus. Entonces, esta herramienta que la ven aquí, que es esta, ustedes pueden seleccionar cualquiera de estos indicadores para encontrar
qué tipo de desinfectante quieren ver y si es para qué aplicación y para qué sitio de uso. Por supuesto, yo he utilizado el número de registro EPA y el ingrediente activo. Y si ustedes ven, yo, no, bueno, no lo ven, he escogido amonio cuaternario. Una vez que pongo buscar, se despliega totalmente y en español lo que no podemos posiblemente identificar, que es el uso de sitio, el sitio de uso, y está cuidados a salud, está institución residencial, alimentos, etcétera, ¿no? Y algo que finalmente yo quiero conversar es sobre el distanciamiento en plantas de alimentos, ¿sí? En las preguntas y respuestas de la FDA, ellos reconocen que por esta carga de toser sería ideal un distanciamiento social de 6 pies, que es 1.8 metros. La OMS, la OPS redondean este valor y dicen que es 2 metros. El distanciamiento social dentro de las plantas es muy difícil. Ese distanciamiento de 2 metros opone a la planta en una subcapacidad de producción tremenda que le permite que la posibilidad de negocio siga adelante. Yo siempre pienso que el medio ambiente de una planta, a como lo llevamos con las operaciones de limpieza puntuales, es un medio ambiente antagónico para la sobrevivencia del virus. Y por lo tanto, estamos más seguros dentro de una planta de alimentos que fuera de la planta de alimentos. De todas maneras, la FDA especifica en lo posible mantener los 6 pies y seguir las políticas, normas creadas y protocolos dentro de la organización para prevenir el tema del contagio entre el personal y el impacto al ausentismo del mismo y por lo tanto del tema de negocio. Quería hablarles algo del distanciamiento de las plantas que me han preguntado mucho. La misma FDA pone la palabra si es posible. Esta distancia lo pueden leer en las 3 primeras líneas. Los 6 pies de distancia, la CDS lo recomienda. Cuando sea posible, será las políticas internas de la organización quien las valide para poder tener flexibilidad a este distanciamiento. La bibliografía consultada, pues cada diapositiva tiene la referencia, de todas maneras he puesto al final de las presentaciones las bibliografías científicas técnicas consultadas. Muchas gracias. Gracias, Máster María Fernanda, por toda la preparación que tuvo para nosotros el día de hoy. Vamos a darle paso rápidamente al Máster Luis Arce. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Bueno, perfecto. Buenos días con todos, un placer, y uniéndome un poco también a las palabras iniciales de la Máster Morales, nos unimos al dolor de las personas que perdieron a algún familiar durante las épocas pico o el momento pico de esta pandemia que ha azotado no solo a Ecuador sino al mundo. Y un poco en función del tiempo, pues vamos a hacer una revisión y ahondar un poco en los temas relacionados con los aspectos regulatorios que son inherentes a la industria alimentaria y que pues nuevamente se han podido desprender de la situación actual, ¿eh? Dentro del recorrido que vamos a estar haciendo una pequeña introducción, luego vamos a hacer una visión general en términos de cuál es la situación actual de la industria de alimentos. Estaremos revisando los esquemas y principales esquemas y requisitos de ciertas autoridades de control. Vamos a estar revisando los requisitos de ARSA para el mercado local. Vamos a estar revisando algunos requisitos relacionados en este caso con la exportación de productos al mercado estadounidense a través de los controles que tienen y en función de lo que se derivó de la Ley de Modernización de los Estados Unidos.
Y bueno, pues los esquemas reconocidos en este caso por la Global Food Safety Initiative, o Iniciativa Global de Seguridad de los Alimentos, para algunas de las empresas que están certificadas y que al momento genera una gran preocupación de cómo se van a manejar estos esquemas frente a los requisitos de ciertos clientes a nivel internacional que pues exigen que se mantengan estas certificaciones, que son las que de una u otra manera van a asegurar la inocuidad del producto, no solo en términos de SARS-CoV-2, sino del resto de posibles contaminantes que puedan estar con el producto. Y finalmente, dentro de las revisiones como tal de los esquemas, vamos a estarlo viendo, se ha exigido que las empresas deban llevar a cabo una evaluación de riesgos, ¿okay?, que permita tomar decisiones al organismo de certificación con respecto al mantenimiento, extensión o concesión de los certificados, cuáles son los aspectos claves que debe considerar la organización para llevar a cabo esta evaluación de riesgos. Si nos ponemos en la situación actual, estamos viviendo pues una situación muy compleja, una crisis que no la habíamos palpado, al menos la generación, me incluyo yo, a estos niveles globales. Más sin embargo, la industria de alimentos o la industria alimentaria es una industria global clave, ¿no? Se requiere que la industria no pare, no puede parar, podemos parar de hacer muchas cosas menos de comer y por lo tanto hay que seguir suministrando alimentos seguros a la población, y bajo ese aspecto la organización en una planta de producción pues debe seguir abasteciendo a la sociedad. Para ciertas empresas que operan bajo sistemas de gestión de inocuidad alimentaria, están familiarizadas con algunos requisitos de planificación. Hay muchos esquemas que requieren que se hayan considerado o se establezcan e implementan planes de respuesta ante emergencia, más sin embargo, de toda la revisión que hemos hecho con algunas de las industrias que son nuestros clientes, no se había considerado en su momento una situación como la que estamos viviendo, ¿no? Dentro de los planes de emergencia habíamos considerado temas de desastres naturales, posibles huelgas, pero la pandemia no era algo que se había avisorado, a menos al corto plazo. Entonces, esta situación está llegando también a que las organizaciones certificadas bajo estos esquemas de inocuidad de los alimentos tomen ciertas acciones que permitan, primero, establecer un abastecimiento de alimentos inocuos y obviamente pues puedan asegurar también una continuidad del negocio. Dentro de lo que estaremos revisando, analizaremos algunos problemas que puedan ser considerados y que de una u otra manera los dueños de las certificaciones o los esquemas de certificación han establecido para poder impactar de menor manera posible la operación, al igual que las posturas de ciertos organismos de control en lo referente a la inocuidad de los alimentos, ¿okay? Gran parte de la información que ustedes verán más adelante ha sido tomada, en este caso producida por la Global Food Safety Initiative, por los propietarios de algunos esquemas de certificación como BRC Global Standards, como FSSC, como IFS, SQF, y es aplicable pues a las empresas o a las organizaciones que en este momento están certificadas, ¿okay? Esos documentos, al igual que ustedes veían en la explicación y ponencia de la Máster Morales, tienen las referencias, en este caso normativas y bibliográficas o los sitios web desde donde han sido tomados, ¿okay? Una de las situaciones que está ocasionando ciertos incumplimientos a nivel regulatorio tiene que ver con las restricciones de viaje, ¿okay? Las restricciones de viaje han impedido que ciertos esquemas de certificación puedan ser auditados, ¿okay? Más que todo si tenemos o estamos en países que han sido fuertemente afectados por esta epidemia. Obviamente pues se han cerrado aeropuertos, se han cerrado vías de comunicación, vías de transporte, y esto imposibilita que un auditor pueda visitar físicamente una organización. Hay ciertos esquemas o ciertos requisitos o ciertos sistemas de gestión que pueden ser auditados por vía remota, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de un sistema de gestión de la calidad basado en ISO 9000. Más sin embargo, sistemas de gestión de la inocuidad de los alimentos, pues es hasta cierto punto imposible que puedan ser revisados por un esquema de auditoría remoto, ¿no? Porque hay que evaluar algunos aspectos dentro de una planta de proceso relacionados con la infraestructura, con la operación, con el seguimiento de una medida de control, y esos aspectos, en base a las posiciones que ha tomado en este caso la Global Food Safety Initiative, pues no pueden ser llevados a cabo de manera remota y se han dado ciertas alternativas, ¿okay?
La mayor parte de organizaciones, y hablando principalmente de las empresas transnacionales o multinacionales, han tomado como acción el impedimento de que visitantes puedan acceder a sus instalaciones. Entonces, eso pues conlleva también al retraso en todo el cumplimiento regulatorio. Y finalmente, la IAF, que es el organismo en este caso que de una u otra manera regula el tema de las auditorías, se estableció ya en el año 2011 una instrucción para que los organismos de certificación puedan llevar a cabo auditorías cuando se suscitan ciertos eventos extraordinarios como el que estamos pasando en este momento. Como lo decía la Máster Morales, tomando un poco la referencia, al momento no tenemos una evidencia formal, o no existe evidencia como tal, de que el SARS-CoV-2 pueda ser transmitido por los alimentos. Tenemos la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, EFSA, estableció que no existe evidencia de que los alimentos sean un recurso de transmisión, una ruta de transmisión por los alimentos. La FDA, y un poco también en referencia a lo que indicaban en la exposición anterior, no existe evidencia de que puedan ser transmitidos a través del alimento o inclusive del envase de los alimentos. Esto sí ya FDA lo amplió un poco en su publicación que estableció el 27 de febrero del 2020 a través de los sistemas de preguntas. La Organización Mundial de la Salud estableció también el 7 de abril del 2020 de que no existe evidencia o es muy poco probable de que la enfermedad COVID-19 ocasionada por SARS-CoV-2 pueda transmitirse a través de los alimentos. Y finalmente, pues la Comisión Europea también en sus esquemas de preguntas y respuestas ha indicado que no hay evidencia hasta la fecha y bueno, no voy a ahondar mucho en esto porque ya se lo cubrió en la ponencia anterior. Si entramos ahora sí ya a materia de cómo las organizaciones, principalmente a nivel de Ecuador, vamos a estar viendo este punto, deben afrontar la situación. El ARSA, la Agencia de Regulación, Control, Vigilancia Sanitaria, que es la autoridad acá encargada de la parte alimenticia, la parte farmacéutica, al 10 de abril del 2020 emitió un comunicado en el cual pues extendía de una u otra manera hasta el 30 de mayo algunos plazos para las subsanaciones, para los pagos, en este caso, de todas las tasas de certificación y de los procesos de certificación. Se habían extendido de una u otra manera o se ampliaron las vigencias de los certificados y de las auditorías. Entiendo y por la información que tengo, por alguna de las empresas con las que estamos trabajando, con la empresa de certificación o el organismo de verificación en el que trabajo, de que se está en un proceso de retomar las auditorías, obviamente en función de todas las disposiciones que pueda establecer el COE nacional, principalmente con respecto al acceso a la movilidad para la industria. Entonces, hasta el momento, el proceso de auditoría con respecto a los certificados vigentes de buenas prácticas de manufactura están suspendidos o hay un tema de extensión tentativamente hasta el 30 de junio del 2020. Sería la fecha o el plazo máximo para que tanto el ARSA como los organismos de inspección y verificación acreditados por el Servicio Ecuatoriano de Acreditación pues puedan tomar una decisión y se pueda establecer un camino hacia qué va a pasar con las auditorías y las inspecciones de los sistemas de buenas prácticas de manufactura basados en el decreto ejecutivo 067 de buenas prácticas de manufactura. Con respecto a ciertas autorizaciones que han habido, principalmente con los productos importados o la comercialización de productos importados, como ustedes comprenderán, nuestro reglamento técnico 022 exige una rotulación con semáforos para los productos que se comercializan localmente. Este semáforo pues tiene que ver con el contenido tanto de azúcar, de grasa y de sodio o de sal, lo vemos como tal, en función de que estos productos que son importados y obviamente en países fuera de la región no se sigue esta misma normativa. Nuestra normativa pues permite que se coloquen ciertos stickers o ciertas etiquetas adhesivas sobre los productos importados que contengan esta rotulación.
Considerando que existen empresas que tuvieron que parar la producción, y entre ellas pues, pueden ser las empresas dedicadas a la manufactura o a la producción de etiquetas plásticas o etiquetas de papel, el ARSA concedió el 11 de abril la posibilidad de que los productos que se comercialicen localmente y que son importados no cumplan con el etiquetado del semáforo, en este caso considerado dentro del reglamento INE 022, ¿no? Todas estas dos resoluciones que ha tomado la autoridad de control en términos de la industria de alimentos, pues están vigentes y en comunicados posteriores, de acuerdo a lo que establece el comunicado como tal, deberemos esperar para su actualización correspondiente. Obviamente, todas las empresas de producción de alimentos o la parte comercial en los controles post-registros en el mercado pueden ser sujetos a inspección o a control posterior por parte de la autoridad de control. Entonces, no es que se eximen de una u otra forma el cumplimiento de los aspectos básicos relacionados con la inocuidad. Lo que sí se lanzó y que tiene que ver ya directamente con la producción de alimentos, recientemente se estableció por parte del ARSA un protocolo que está exclusivamente orientado a los servicios de alimentación para colectividades o para quienes preparen y entreguen alimentos, ¿no? Entonces, basados ya en la norma existente del decreto ejecutivo, donde también de 067, donde se establecen los requisitos de buenas prácticas de manufactura, se lanzó este protocolo que ustedes están viendo con el título, y dentro del mismo, pues prácticamente se han definido ciertos aspectos fundamentales que hay que tomar en consideración. Por ejemplo, cuáles son las consideraciones que hay que tener con los alimentos al momento de su recepción, ¿no? Los procesos de limpieza, de que si existe algún alimento que en este caso se encuentre roto, pues no se podrá recibir, y no solo por la incidencia que pueda tener SARS-CoV-2, sino por cualquier otro tipo de contaminante biológico, físico, químico, incluidos los posibles insectos y plagas. Ciertas consideraciones especiales con respecto a los alimentos enlatados que ya vienen de ciertas normativas anteriores, entre ellas pues que no se pueden recibir alimentos enlatados que estén golpeados o que estén abultados. La recepción de los alimentos secos, y en todos los casos pues exige como tal la inspección de los vehículos, que en este caso puedan asegurar de que no ha existido una contaminación cruzada en el mismo. El ARSA hace mucho hincapié también en cómo debo manejar los procesos de almacenamiento, o sea, estos refrigerados o congelados. Existen las temperaturas y los rangos de temperaturas aceptables. Los almacenamientos en seco, manteniendo siempre la restricción dada por el producto. Finalmente, la especificación dada para el almacenamiento va a estar en función de lo que exija la especificación del producto. Las prácticas higiénicas relacionadas con el lavado de manos, y que lo hemos visto anteriormente, y con el uso en este caso de antisépticos o elementos sanitizantes. Para ello, el ARSA también un poco en función de lo que indicaba la Máster Morales con respecto al listado de químicos de EPA, el ARSA lanzó también un listado de los químicos aprobados, en este caso para uso en general, y que puedan dar respuesta a esta pandemia. Finalmente, dentro de los procesos de desinfección, se han lanzado también requisitos relacionados con la calidad del agua potable. A esto le puedo sumar que la norma INE de agua potable fue actualizada recién a mayo del 2020. Tenemos una quinta revisión ya de esta norma de agua potable, donde se han reducido los requisitos obligatorios, ¿okay?, que las organizaciones deben cubrir como parte del cumplimiento. Y finalmente, pues, existen los requerimientos relacionados con el transporte de los alimentos, la disposición de desperdicios y el control de plagas, que eso está establecido dentro de las normas de buenas prácticas de manufactura. Otro organismo que entra en el juego y de vital importancia, pues, es la FDA. Como ustedes comprenderán, se lanzó una ley, la Ley de Modernización de los Estados Unidos, a través del 21 CFR 117. Se establecen los requisitos para poder comercializar o importar, en este caso, alimentos hacia el mercado americano. Para ello es importante contar con un sistema de controles preventivos o un sistema de verificación de proveedores extranjeros. Y FDA en marzo del 2020 ha lanzado una política temporal, ¿okay?, temporal para la industria de los alimentos, para la industria en general, indicando ciertas consideraciones. Lo primero es que
La FDA no tiene la intención en este caso de hacer cumplir un requisito de auditoría in situ, de acuerdo a la 21 CFR 117, que es para alimentos de consumo humano, para la parte 507, que es alimentación para animales, o la regulación de FSBP, SFBP, si es que la instalación pues, ha desarrollado una auditoría in situ como respuesta a su plan, en este caso de seguridad alimentaria, ¿no? Cuando el proveedor se encuentra en alguna región o país que está cubierto por una restricción de viaje del gobierno o ciertas restricciones de viaje por parte, en este caso, de Estados Unidos. En el caso de que exista alguna restricción como tal, FDA establece que se deben llevar a cabo análisis o evaluaciones de riesgos, y esas evaluaciones de riesgos deben conllevar a alguna medida alternativa que en este caso pueda suplantar temporalmente el proceso de auditoría. Esas medidas sustitutivas pueden incluir, por ejemplo, ciertos muestreos y testeo, en este caso de los productos, la revisión de los registros de seguridad alimentaria, y que de una u otra manera puedan llevar también a la modificación de un plan o del plan de seguridad alimentaria o inclusive el plan de verificación de proveedores extranjeros. En este caso, los documentos o las restricciones o las indicaciones que esté estableciendo la FDA dentro de este documento, pues lo indica como tal. Son documentos de orientación, incluida la guía, no se establecen responsabilidades legalmente exigibles, ¿de acuerdo? El uso de la palabra debería, de las directrices de la FDA, significa que se sugiere o recomienda algo, pero no es obligatorio. Por lo tanto, si una empresa pudiese llevar a cabo su proceso de auditoría, pues podrá acceder de manera normal, más sin embargo, las restricciones están dadas, en este caso, para los países que pudiesen presentar, o las empresas en ciertos países que pudiesen presentar ciertos riesgos y ciertos problemas durante la movilización. Las instalaciones, en este caso, receptoras en Estados Unidos y los importadores deberán reanudar, en este caso, su auditoría dentro de un periodo razonable. Tampoco hay un tiempo específico para que se pueda llevar a cabo la auditoría como tal, ¿no? O, en este caso, la actualización del plan de seguridad alimentaria, y la FDA en su momento establecerá un aviso oportuno sobre el retiro de esta política, repito, que fue lanzada en marzo del 2020. Lo que sí es importante que ustedes puedan tener claro es que la política no se aplica para ningún proveedor no aprobado, ¿sí? Solo los proveedores que ya han calificado antes del lanzamiento o antes de la situación como tal son los que se pueden acoger a cualquiera de las medidas que hemos visto anteriormente, ¿sí? Los proveedores no aprobados pues no podrán suministrar productos a los Estados Unidos sin cumplir con las regulaciones que están establecidas dentro de las partes 107, 507 y la regulación de FSBP. Con respecto a los esquemas reconocidos por la Global Food Safety Initiative, la iniciativa global de seguridad de los alimentos, el 30 de marzo de este año, lanzó el documento que ustedes están viendo en pantalla, y establece pues que para el caso de las auditorías, los organismos de certificación van a tener que regirse de acuerdo a lo establecido en el documento IAF ID3 2011, que es el manejo de eventos extraordinarios para las auditorías. ¿Okay? Y en el caso de China puntualmente hace referencia a que deberá seguir la instrucción establecida por la autoridad, en este caso, de certificación y acreditación de las competencias de personas de China, donde se establece pues un símil a la IAF. ¿Cuál es la posición de GFSI con respecto a las auditorías? Remotas, pues, prácticamente no se podrán realizar. Considera y toma en consideración, vale la redundancia, de que existen ciertos países en los cuales hay la posibilidad de que no se pueda movilizar auditores. Si hay facilidad para movilizar auditores y se toman las medidas preventivas y todas las medidas de higiene posible, la auditoría en sitio debe realizarse. Sin embargo, si no se puede cumplir con esta premisa, hay algunas alternativas para que las empresas puedan de una u otra manera mantener ciertas certificaciones. ¿Bien? La primera, pues, lo que establece el GFSI
es que se puedan llevar a cabo una evaluación de riesgos que permitan mantener una certificación en la versión actual, conceder un plazo de hasta 6 meses con esa certificación, o pues simplemente cancelar o suspender el certificado dependiendo de la evaluación de los riesgos. ¿Okay? Comprenderán entonces que bajo la estructura de ISO de la Organización Mundial de Estandarización o la Organización Internacional de Estandarización, y en función de la estructura de alto nivel que se lanzó en el año 2015 ya para las normativas, uno de los puntos tiene que ver con la evaluación del desempeño, del rendimiento, y esto relacionado con las auditorías, ¿no? Basado en esta parte, la IAF o la International Accreditation Forum establece estos requerimientos básicamente para los organismos de acreditación, para los organismos de certificación y para las empresas certificadas o en búsqueda de certificación. Entonces, los organismos de acreditación son los que de una u otra manera avalan el funcionamiento y el correcto desempeño de los organismos de certificación, y obviamente el organismo de certificación es el encargado de emitir una declaración de conformidad para algún sistema de gestión en las empresas de alimentos. ¿Cuáles son las posiciones que en este caso se han establecido por parte de los principales sistemas de gestión reconocidos por la GFSI? En el caso de FSSC 22000, indica que es necesario llevar a cabo una evaluación de riesgos por parte del organismo de certificación o Certification Body. Se requieren auditorías in situ obligatoriamente para las etapas 2, con un plazo máximo en este caso de 6 meses. En el caso de los esquemas Global Gap, BRC, GS o SQF, es necesario nuevamente hacer una evaluación de riesgos, una entrevista al personal para hacer una evaluación del gap, y se podrá o se puede, en este caso, en función de todo lo anterior, extender los certificados existentes hasta por un tiempo de 6 meses. IFS sí es un tanto más radical, y él indica que no otorgará extensiones, ¿okay? De los certificados, se extenderán ciertos plazos, pero para ello propone ciertas auditorías remotas que son no acreditadas, que básicamente van a servir para promover un ambiente de confianza hasta que el certificado pueda caducar. Esquemas de certificación fuera de GFSI, como USDA orgánico, las certificaciones orgánicas, las revisiones técnicas remotas están siendo ejecutadas, y algunos certificados pues sí están siendo extendidos. Lo mismo para sistemas de certificación o esquemas de certificación de producto como no GMO. ¿Okay? Entonces, en los casos puntuales, y revisando ya el esquema de certificación FSSC 22000, se lanzó por parte de la Fundación FSSC las recomendaciones o los requerimientos en relación al coronavirus, y lo que indica es, ¿no?, las auditorías de recertificación o auditorías de actualización de la versión 5. Se completará o será necesario llevar a cabo una evaluación de riesgos. Esta decisión de la evaluación de riesgos deberá o podrá conllevar a los siguientes o a las siguientes decisiones. Extender el certificado, la versión 4.1, hasta 6 meses, ¿no? Entonces, consideren que para los esquemas de certificación FSSC, la versión 5 fue lanzada en junio del año anterior, entró en vigencia a partir del 1 de enero del 2020. Todas las auditorías a esta fecha debieron haberse ya ejecutado bajo la versión 5, mas sin embargo, por todo lo que les estoy comentando en función de las restricciones de viaje principalmente, muchas de esas auditorías no se han podido ejecutar. Si luego de la evaluación de riesgos que solicita en este caso la Fundación, existen las medidas de control apropiadas, se podrá el organismo de certificación extender ese certificado, la vigencia de ese certificado en la versión 4.1, que es la anterior, hasta por un tiempo de 6 meses. Lo segundo es que se tome la decisión de que una auditoría completa de recertificación o de actualización en la versión 5 deberá hacerse ya en los últimos 6 meses. Y bueno, el nuevo certificado en la versión 5 deberá alinearse a ciertas fechas con el ciclo que se tenía inicialmente. Por ejemplo, si la auditoría de certificación fue en octubre del 2017, el certificado está vigente aproximadamente
hasta octubre del 2020, ¿okay? Si se extiende en 6 meses a octubre, estaríamos hablando de febrero, pero el nuevo certificado nuevamente tiene que tomar en consideración la fecha de octubre, es decir, que la extensión del plazo no va a afectar en este caso el ciclo de certificación actual. En el caso de auditorías de vigilancia, de igual manera es necesaria una evaluación de riesgos. La evaluación de riesgos puede conllevar a mantener el certificado actual, a suspender el certificado, la suspensión también por un tiempo predeterminado, o simplemente aplazar la auditoría a la versión 5 por un tiempo máximo de 6 meses. Poder ejecutar una auditoría inicial, es decir, una certificación inicial bajo FSSC, no se puede en este momento. ¿Sí? Las políticas están establecidas únicamente para empresas ya certificadas. Entonces, dentro de lo que ha recomendado la Fundación para los esquemas de certificación es que se pueda hacer este tipo de evaluaciones remotas. El organismo de certificación debe acordar tiempos apropiados para estas evaluaciones. El tiempo, repito, estará definido por el organismo de certificación para poder llevar a cabo esta completación de los riesgos necesarios, de la evaluación de los riesgos necesarios. Esas revisiones pueden estar entre 1 u 8 horas o más. Generalmente, y con algunos de los organismos de certificación que hemos estado revisando, los tiempos están entre 0.25 man days a 0.5 man days, ¿no? Entonces, unos están trabajando con 2 horas, otros están trabajando entre 4 y 8 horas para hacer la revisión, ¿ya? El objetivo de la discusión, que será llevado a cabo por un auditor calificado, en este caso, debe evaluar todas las acciones que el sitio ha levantado e implementado con respecto a COVID-19, ¿no? Debe entonces esa evaluación garantizar que los procedimientos se han alineado a las medidas de control recomendadas. El resultado de esa evaluación debe ser cargado con el informe más los documentos adjuntos para que luego pues la Fundación FSSC a través de su base de datos pues, pueda hacer un chequeo aleatorio. Para el caso de BRC, igual se establece que cuando una auditoría o cuando el sitio no está operativo, pero no se puede realizar una auditoría física en la fecha de vencimiento o antes y pudiese dar como resultado la expiración de un certificado. Recuerden que si no se ejecutan las auditorías con la frecuencia establecida, al menos del año, para las principales calificaciones más altas, la certificación pues pudiese expirar, ¿no? En este caso, BRC plantea que también se puede hacer una extensión de hasta 6 meses del certificado como tal, basados nuevamente en una evaluación de riesgos que implique o que concluya que la empresa puede continuar con la certificación. El organismo de certificación debe llevar a cabo, al igual que veíamos para FSSC, una evaluación de riesgos, considerar cuál es el impacto del COVID-19 o SARS-CoV-2 en estas circunstancias extraordinarias de las operaciones. ¿Okay? BRC establece que esta evaluación solo pueden ser llevadas a cabo por el mismo organismo de certificación con el que se está certificado. No puede hacerse un tema de switch, de auditorías de switch. Las empresas que obtuvieron alguna calificación en C o D no pueden en este caso ampliarse. ¿Okay? Esto es solo aplicable, repito, para empresas que obtuvieron calificación A y B dentro de las escalas que tiene BRC. Entonces no pueden o no pudiesen acceder a este tipo de concesiones a empresas que obtuvieron en su auditoría calificaciones C o D. ¿Okay? Para el caso de BRC, cualquier certificado que en este caso se emita va a estar bajo la versión 5, ¿no? Es más, BRC acabó de lanzar hace algunos días atrás el documento que ven en pantalla, que es una guía, en este caso, para la gestión de la inocuidad de los alimentos, donde toma en consideración algunos aspectos importantes con respecto a las reuniones de equipo, las prácticas de higiene que se deben tomar, entre otras. BRC también dice que si el organismo de certificación está convencido de que la certificación continua del sitio es apropiada, se puede extender por el plazo máximo de 6 meses. Se va a mantener la misma calificación del certificado actual, es decir, esta no varía. ¿Okay? Recuerden que los esquemas BRC tienen una calificación. La fecha de vencimiento del certificado se mantiene, ¿okay? Y se volverá a calcular en este caso a los 6 meses, ¿no es cierto? Y de igual manera que como veíamos en
la exposición para FSSC, la información va a ser necesaria que se cargue en la página web. ¿Ok? Se han establecido ciertos escenarios con respecto a cuáles son las decisiones y cuáles son los componentes que se deben tomar en consideración para esta evaluación de riesgos. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto lo pueden ver en la dirección web que está ahí para la página, en este caso de BRC. IFS, les decía, es un organismo que es mucho más estricto en esta parte. Ha recomendado en este caso que tomará en consideración las decisiones de las autoridades locales, que es necesario evaluar cada uno de los puntos en particular, ¿de acuerdo? Cada uno de los puntos en particular. Y en el caso de que una auditoría no pueda realizarse dentro de los tiempos que están considerados, pues puede dar como resultado que el certificado no se renueve. Y por lo tanto, repito, IFS no permite una extensión excepcional a los certificados, en este caso IFS. Sí, debido a las precauciones tomadas por las autoridades locales, es posible que no se puedan realizar auditorías. Los certificados IFS siguen siendo existentes hasta el final de su periodo y luego van a perder su validez regular. Es decir, si esta situación se extiende por algún tiempo adicional, pues a lo mejor muchos certificados IFS pueden llegar a perderse. En este caso, la recomendación que establece IFS es que cada una de las empresas tomen contacto con sus minoristas y con sus proveedores y con sus clientes para llegar a alguna decisión bilateral con respecto al mantenimiento o no de una certificación que en este caso puede verse afectada por la pandemia. Algunas recomendaciones se han dado. Recuerden, IFS va a revisar caso por caso. No hay extensión automática del certificado. Va a ser necesario hacer una evaluación. Es importante notificar a todas las partes interesadas cuál es la situación actual de la empresa. IFS va a llevar a cabo una auditoría remota o vigilancia remota no acreditada o como no forma parte del proceso de auditorías, donde básicamente se va a hacer una revisión de los procesos de gestión, de apoyo, ¿okay?, para garantizar de una u otra manera esta confianza o nivel de confianza entre las partes. Después de esta evaluación, se debe implementar un esquema que puede ser de buenas prácticas de manufactura para visitar, en este caso, los sitios de producción. Y una vez pues que ya haya pasado la situación actual, lo que recomienda FS es que si se venció el certificado, se pueda volver a una certificación normal como tal. Entonces, el control de la vigilancia solo es aplicable, o remota, solo es aplicable durante la crisis. Cuando se ejecuten estos procesos de vigilancia, se va a realizar una evaluación o verificación puntual. Esa vigilancia o esa revisión no puede ser utilizada para futuras auditorías de certificación, de acuerdo a lo que establece en este caso el esquema. La duración de esta vigilancia o este check es de 8 horas o un man-day, un día auditor, a través de una lista de verificación. Solo pues se van a obtener en este caso, o cuando se obtengan un no cumplimiento, un incumplimiento mayor o un CAO, todas las acciones correspondientes para esos incumplimientos deben ser detallados en un plan de acción. Las empresas van a tener hasta 14 días para responder a estas acciones. ¿Okay? La auditoría o el resultado de la auditoría no va a arrojar un porcentaje, pues solo va a concederse una aprobación o fallo. Y una vez que el organismo de certificación ha evaluado esta parte, emitirá un informe, pues, incluyendo los planes de acción propuestos por la empresa. Con respecto a SQF, SQF plantea que el organismo de certificación puede solicitarle a SQF una extensión de hasta 6 meses en la fecha de vencimiento del certificado. ¿Okay? Esta solicitud que debe hacer el organismo de certificación, y si alguno de ustedes trabaja para alguna empresa certificada en SQF, deberá solicitarle al organismo de certificación con el que están certificados que cuando se cumpla la ventana o esté dentro del proceso de la ventana de auditoría o del plazo para hacer la auditoría, se pueda elevar la consulta o la solicitud a SQF. El organismo de certificación debe llevar a cabo una evaluación de riesgos y a través de esa evaluación de riesgos deberá considerar si es apropiado o no
conceder, en este caso, la concesión de por máximo 6 meses. Esa solicitud y el formulario van a ser evaluados por SQF y obviamente pues ya SQF con su equipo base tomará una decisión con respecto a los certificados. Dentro de esta evaluación de riesgos, el 1 de mayo, SQF lanzó una clarificación o una aclaración en cómo debe ser llevado a cabo la evaluación de riesgos. Indica pues que si una empresa ha identificado un bajo riesgo de consignación de certificación, en este caso se va a aprobar una fecha de vencimiento. Sitios que estén próximos a hacer un cambio de un certification body, un organismo de certificación, primero pues deberá hacer o realizar una evaluación correspondiente de riesgos el organismo de certificación con el que se está certificado para luego poder proceder a la auditoría de transición o de cambio de certificado. Las auditorías no anunciadas están suspendidas por este año, no se pueden en este caso realizar. Y obviamente pues SQF lanzó un diagrama apropiado para llevar a cabo estos procesos de evaluación. Les decía que las duraciones necesarias para estas evaluaciones de riesgos van a estar determinadas por los organismos de certificación. En este caso, los propietarios del esquema han establecido ciertas recomendaciones, ¿okay?, que pueden ir desde 1 hora hasta un día completo. Un día completo en términos de auditoría representan 8 horas auditor, 8 horas efectivas de auditor. El tiempo, la duración como tal de estas evaluaciones de riesgos van a depender de la complejidad del sitio, ¿de acuerdo? De los cambios que se han podido efectuar o han podido tener estas empresas desde la última auditoría hasta la fecha. Para ello, los organismos de certificación están enviando ciertas listas de chequeo para que las empresas certificadas puedan responder y en función de eso poder hacer el cálculo de los tiempos apropiados, ¿vale? Las actividades que en este caso están cubiertas por la evaluación de riesgos incluye pues que va a ser necesario que un equipo por parte de la empresa auditada participe y que pueda responder las dudas e interrogantes que tenga el auditor para poder decidir el posponer la auditoría, el extender el certificado, ¿ya? ¿Cuáles son los puntos principales que se han tomado en consideración para esta evaluación de riesgos? Primero, y eso lo toma en consideración el organismo de certificación, la historia de la certificación, la madurez, en este caso de los sistemas de gestión, que estarán basados también por cuántas no conformidades han tenido, algún evento de retiro de producto del mercado que se ha presentado, alguna situación crítica que se haya presentado en años anteriores que haya podido conllevar alguna afectación a la salud de las personas, cómo han sido afectados los procesos de auditoría, en este caso internas, las revisiones por la gerencia, los objetivos, si existe alguna actividad pendiente de cumplimiento o de procesos legales, por ejemplo, no he podido obtener a la fecha el permiso de funcionamiento, cualquier cambio significativo que ha habido desde la última auditoría en los planes HACCP, cualquier incumplimiento de las acciones que puedan llevar a quejas, a reparación o a preparación y respuesta ante emergencias, actualización de programas prerequisitos relacionados con limpieza, de higiene de las instalaciones, con el manejo de proveedores, ¿de acuerdo? Todo esto pues será tomado en consideración por los auditores para cuando llevan a cabo la evaluación de riesgos, ¿eh? Es sabido también que en este momento va a ser o puede ser necesario llevar a cabo un proceso de reconocimiento de proveedores en situaciones de emergencia. Los sistemas FCI han establecido una de las situaciones que podemos llevar a cabo va a ser llevar una evaluación de riesgos tanto a las materias primas que puedan incluir tanto la inocuidad como el fraude alimentario, ¿okay? Y por último, pues poder hacer alguna evaluación puntual, ¿de acuerdo? Entonces, un poco en función del tiempo, es lo que tenía que comentar.